a compartir una porción bíblica que creo que es respecto de las palabras de Jesucristo. Pues es un tema muy actual. El Señor Jesucristo dijo: cuando vuelva yo, hallaré fe en la tierra. Entonces quiere decir que en estos tiempos lo que más va a escasear es la fe. Lo que menos se va a ver es gente de fe. Y vamos a ver qué dice Hebreos. Esta carta está escrita al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba muy dado a hacer cosas, cumplir las tradiciones, hacer. En el templo, cada quien su función, matar animales, derramar la sangre, todo lo que es la ley. Entonces, ya viniendo nuestro Señor, lo que cambia es que ya no es el pago de la ley, ya no es por obras. Entonces, la gente que hace cosas para quedar bien con Dios, hace rituales, pone veladoras, lleva ofrendas a los altares, le besa los pies a los ídolos, se mete de rodillas a los templos, ponen ofrendas, hacer. Entonces, el pueblo, el apóstol Pablo, pues sabía bien la historia del pueblo de Israel, pues él era judío y también tenía la nacionalidad de Roma. Entonces escribe, dice: por lo cual, en Hebreos 3, versículos 7 al 9, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. En el versículo 15 al 19 dice: entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Pero dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No creyeron. La desobediencia no fue otra cosa más que el no tener fe. Incredulidad es no tener fe. ¿No lo crees? ¿Tú no crees que Dios puede? Conforme a tu fe, sea hecho. Si Dios les dijo que se fueran al desierto y ellos no confiaron en que si Dios te lleva al desierto, pues Dios te va a dar sombra, te va a dar alimento, te va a dar agua, te va a dar todo. No creyeron, sin embargo dijeron, pues estábamos mejor en la tierra de pecado, porque ahí comíamos carne hasta saciarnos, y aquí pues no tenemos nada. Entonces vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida por incrédulos.
La gente que tienta a Dios lo tienta con su incredulidad. Si Dios dice que derramó su sangre para el perdón de los pecados, y dice entonces en Hebreos 4, 1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿Por qué? Entonces nosotros podemos entrar en la tentación o tentar a Dios o retarlo. ¿Por qué? Por no creer. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escuchan la palabra y no la creen. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros afiancemos en nuestro andar con Cristo? Primero, que Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Que Dios en Cristo es el Cordero de Dios. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué dice el incrédulo? No, a mí me va a librar del pecado San Judas Tadeo. ¿Tú crees que San Judas Tadeo te va a librar? ¿Tú crees que la Virgen de Guadalupe te va a librar? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Verbo hecho carne. Nada más. ¿Qué dice el incrédulo? No, yo voy a tallar una imagen de madera, lo voy a poner ahí y me voy a inclinar y voy a decir, tú eres Dios. Las imágenes. ¿Qué es imagen? ¿Qué es la idolatría? El fruto de la incredulidad. La idolatría nace a partir de la incredulidad. Como no creyeron que Moisés tenía que subir y bajar con las tablas de los mandamientos, el pueblo dijo, pues a este quién sabe qué le pasó, y le dijo a Aarón, haznos dioses. Entonces Aarón, pues para no meterse en problemas, como algunos pastores, dijo, a ver, dame tus zarcillos de oro, y ya se hizo un becerro de oro. ¿Qué es eso? Incredulidad. Dios dice una cosa, el hombre dice otra. Cristo te puede sanar, no. Me puede sanar el Señor, que es un médico famoso. Me puede sanar el doctor Simi. ¿De dónde? Si Cristo dice que en su cruz fueron clavadas, en su llaga, nuestras enfermedades. ¿Por qué la gente no sana? Porque no cree. Porque tiene el pecado de incredulidad. Porque no es por falla de Dios. La palabra es verdad, su palabra está escrita. Y si la palabra de Dios no miente, dice, si tuvierais fe como el grano de una mostaza, le dirías a los montes, trasládate de aquí para allá, y te obedecerían. Así como dice que Isaías, Elías
profetas, dictaminaban lo que Dios les decía al pueblo. Pero Elías un día dijo: no, traigan a todos los adoradores del demonio, tráiganlos aquí, vamos a hacer una ofrenda a ver quién es el que recibe de parte de Dios algo. Y dice que su ofrenda hasta le dijo: échenle agua, para que no vayan a dudar. Y con todo y agua se prendió. Y los otros estaban ahí haciendo sus rituales y no pasaba nada. Y les decía el profeta: pues grítenle más fuerte, no vaya a ser que estaba dormido y no escuche. Pero el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El Cordero que quita el pecado del mundo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, el único que puede quitar el pecado es el sacrificio de Cristo. No el psicólogo, no el psiquiatra, no el sacerdote, ni las imágenes, ni los árboles, ni irte a las pirámides a cargarte de energía. Nada de lo que hay aquí te puede liberar del pecado, porque nadie murió por ti sino Jesucristo para el perdón de pecados. Por eso dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, antes, en el tiempo de la ley, según Hebreos 9, versículo 22, compara los sacrificios anteriores al sacrificio de Cristo. Fíjate, dice, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Sí? ¿Con qué se purificaba? Con sangre de animal. Se pasaba por alto el pecado del pueblo. Y dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin el derramamiento de la sangre no hay perdón de pecado. Entonces, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, y vuelvo a insistir, ¿cuándo es la consumación de los siglos? Hoy. Siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no te metas en las ideas de que vas a resucitar en un chango y en un elefante según te hayas portado aquí. Ese es un mito. ¿Por qué lo sabemos? Porque sabemos y hay evidencia que Cristo resucitó. Dice el apóstol: si Cristo no resucitó, somos dignos del más, digo yo, excelente
conmiseración de nosotros. Si Cristo no resucitó, ¿en qué estamos creyendo? Somos los más dignos de que tengan piedad de nosotros o que nos digan, pobrecitos, están creyendo en una fantasía. Pero dice el Evangelio que se presentó Jesucristo resucitado con muchas pruebas indubitables, quiere decir irrefutables. Entonces, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Tú estás esperando en Cristo? ¿Crees que Cristo murió para salvarte del pecado? Tu propia vida te puede dar testimonio. La gente que cree mentalmente no tiene el fruto de los frutos, perdón la redundancia, dignos de arrepentimiento. Las raíces son las que jalan el agua viva. Pero te voy a decir, a ver, tú riega un árbol con gasolina, se muere, se seca. Así tú eres regado con todo lo que no es voluntad de Dios. Y lo primero que se riega en los hombres es la incredulidad. No tener fe, todo lo cuestionan, todo lo quieren entender a su manera, ¿no? Si no se lo explican, no sirve y siempre te argumentan. Son hábiles en los argumentos. Entonces dice el Señor que nosotros debemos derribar argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cristo dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Dice Juan 5, versículo desde el 23, 24. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué dice que es el Cordero de Dios que libra al mundo del pecado? Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida. Entonces dice, el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que cree tiene vida. El que no cree está muerto en vida. Porque no hay fe. Todas las cosas que están preparadas para la mente humana en los argumentos de la tierra están hechos para que tú no tengas fe en Dios. Y le decía un sabio a una psicóloga cuando llegó a consultarla y le dijo, no, pues tú sí estás bien mal. Entonces le dijo el sabio, oye, tú estás buena para hundir a la gente. ¿Qué esperanza le das? ¿Qué te dice el mundo? No, hombre, tú, ni cuándo. Tú eres muy malo. A ti Dios no te quiere, a ti Dios no te va a atender porque tú eres... Te digo una cosa, Dios, cuando nos dio de su gracia, nos lo dio cuando no merecíamos. Porque dice el Evangelio, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces hay gente que te va a encontrar y te dice, tú no mereces, tú no vas a tener, tú no. No te van a inyectar palabras de fe. Dios es bueno. Si ha dado a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Todas las cosas que sean dentro de su voluntad. Porque tú no le vas a dar un bistec
a un niño recién nacido, Claro. porque lo matas. No le vas a dar un revólver a un niñito de 5 años. Dios no te va a dar cosas que te vayan a hacer daño. Pero el demonio sí. El demonio sí te lo va a dar. Pero el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice que la gente murió en el desierto? ¿Por qué? Porque recibieron las mismas buenas nuevas que nosotros, pero en ellos no hubo fe. Y como la incredulidad es uno de los pecados más grandes, pero para no poder creer, te tienen que dar algo que tú veas. Cuando hay incredulidad tienes que ver algo para creer. Y entonces decía Tomás, hasta que yo no vea, hasta que no meta mi mano en la llaga del Señor. Y entonces el Señor le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, porque metiste tu mano, crees. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uno tiene que tener fe cuando no ve nada. Pero si el Señor dice, los comeremos como a pan, yo esperaré en ti, sé que tú eres bueno, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es bueno. Dios no es malo como nosotros, que nosotros le queremos dar a la gente según la categoría que nosotros establecemos de si merece o no merece. Pues ¿quiénes somos nosotros? Porque tan distante está el cielo de la tierra, de los pensamientos de Dios y de los nuestros. Dios tiene un pensamiento mucho más bueno para ti. Pero tienes que creer que Dios es bueno. Si tú crees que Dios no te quiere por lo que eres, pues conforme a tu fe. Dios te quiere tanto que ha muerto, ha derramado su sangre, ya está su sangre derramada para que tú seas liberado de todos los pecados y liberada de todos tus pecados. Mira, de cierto os digo, dice el versículo 25 de Juan 5, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Entonces uno luego piensa en la tumba y el muerto que ya está hecho huesos secos. Sí, está bien, también así. Pero ¿por qué dice el Evangelio? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo para vida eterna. Entonces dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Muertos en sus delitos y pecados. Porque un muerto ya no oye, pues ya no, los oídos ya no le sirven. Sin embargo, son dos aspectos en los que Dios muestra que va a oír la gente. Los que están muertos en sus delitos, en sus pecados, en sus mentiras, y esperan bendición del cielo siendo pecadores. Y los muertos en el día postrero, los que se levantarán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Dice, no te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hoy es el día que los muertos en sus delitos y pecados escuchen la voz de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que el Señor dijo en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntete. Pero si tú te arrepientes sin tener fe
completa, vas a creer la mitad. Señor, perdóname. Y entonces tu razonamiento te puede llevar al Evangelio cuando dice, Señor, ¿debo de perdonar a mi hermano 7 veces? En verdad te digo que 70 veces 7. Entonces un Dios que te manda a perdonar 70 veces 7 y que no te puede perdonar ni una ni 2 veces es un Dios incoherente. Su capacidad de perdón es bastante más de lo que el demonio te puede condenar. Pero la fe hasta ahí es a la mitad. La fe completa es que como los animales y la sangre anteriormente no podían cambiar a las personas, solamente podía pasar por alto el pecado, pero no cambiaba a la persona ni lo libraba de la potestad de sus pecados. Entonces tienes que tener en cuenta que Primera de Juan 3, habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Y dice, mira cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice que los que son hijos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios vive en ellos y no pueden pecar porque son hijos de Dios. La incredulidad en ese sentido está expandida aún dentro de las iglesias. Hay gente que todavía ora, es que yo no soy perfecto todavía. Entonces, ¿cuándo? Si el día de hoy es cuando vives. Porque no creen que Dios los libere de la potestad del pecado. Sí creen que Dios perdona, pero no creen que Dios los puede llevar sin pecar en su trayectoria del camino angosto y la puerta estrecha. Entonces asumen, todos somos pecadores, yo no soy perfecto. Perfecto como una obra perfecta, pues puede ser que no estés de la estatura de los gigantes, ni tengas un cuerpo como los griegos, pero tienes perfecta capacidad para ser perfecto y perfecta en obediencia, que es lo que Cristo nos vino a enseñar. Cuando fue tentado por el demonio le decía a Jesucristo, escrito está. Se iba a la escritura. Las obras que Dios hizo, decía, si no creen por mí, creen por las obras que hago. Le dijo el hombre aquel, en verdad sabemos que nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor también decía, yo no hago nada que no me sea indicado por mi Padre. Entonces llegaba la tentación y él decía, escrito está. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre ¿de qué? De pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros corderos no podían, nomás pasaban por alto. Pues la gente se quedó ahí. Dios me perdona. Entonces pecan el domingo para confesarse el otro domingo, pecan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y luego van y se confiesan el domingo y otra vez. ¿Dónde está la libertad? Cualquier cosa, pecan. Porque no son libres, porque no tienen fe, porque son incrédulos, porque no creen que Dios los puede librar del pecado. Entonces cuando vuelven a pecar, lo que le están diciendo a Dios delante de su cara es decir, tú no sirves. Es mentira que tú puedes librar a la gente, es mentira que tú puedes quitar el pecado del mundo. Incredulidad. ¿Y qué dice el Señor? Que no pudieron entrar en su reposo. ¿Por qué?
incredulidad. Entonces, dice el Señor, no te maravilles de esto, porque vendrá el día en que los muertos escuchen. Los que están muertos en sus delitos y pecados no oyen la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no se humillan. Así eran los religiosos. Por fuera y por dentro estaban muertos. Dice, están llenos de huesos y muertos. Pero estaban vivos, ¿no? Pues se supone que hasta se vestían bien. Entonces, ¿a qué muertos está hablando el Señor para liberarlos? A los que están muertos en sus delitos y pecados disfrazados de religiosos, que todavía no tienen fe en que Dios los libere del pecado. Porque si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cristiano o el cristino que todavía no deja de pecar, pues está igual, de perdido. Pero no está perdido por el pecado en sí, porque la sangre de Cristo es capaz de lavar el pecado. Está perdido por su incredulidad, por la falta de fe en que Cristo puede cambiar y puede decir, como dice Corintios, el que ahora está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. El cristino dice, el que hoy está en Cristo es vieja criatura y las cosas nuevas no existen y las cosas viejas persisten. Porque siguen pecando una tras otra. No hay libertad porque no hay fe. La fe a la mitad es un desastre. Lo único que es, siguen siendo pecadores con Biblia. No están muertos al pecado. Porque dice el Señor en Romanos 6, del versículo 1 al 5, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que la persona que es cristiana y sigue pecando y diciendo que no puede ser perfecto, pues está muerto, pero no está muerto para Cristo, está muerto en sus pecados. Y luego creen que Cristo los va a perdonar en sus pecados. No, Cristo va a perdonar de tus pecados, no te va a perdonar en tus pecados. El que está en pecado está perdido. Entonces, si siguen pecando, que no creen que Cristo los libere del pecado, entonces dice, bueno, entonces, ¿quién te bautizó? ¿En qué te bautizaste? ¿Cómo te arrepentiste? ¿O qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, el cristiano que sigue perseverando en el pecado porque dice que no puede ser perfecto, está perdido. Lógicamente que cuando uno está perdido, pues no encuentra el camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Vuélvete a Cristo. Hay gente que dice que el arrepentimiento únicamente se ha predicado a los pecadores y a los gentiles. Y tú sabes que en el Apocalipsis Cristo les está diciendo a todas y cada una de las iglesias, arrepiéntete o voy a venir. Quiere decir que hay un arrepentimiento que tiene que hacer la iglesia. Tienes esa mujer Jezabel que ha invitado a la gente. ¿Quién es Jezabel? La que usurpa la autoridad de los pastores, de los líderes, de Cristo, se siente Cristo. No le dijo a su marido, oye, pues este hombre que no te quiere dar su viña, no te preocupes, ahorita vemos cómo. Siendo el otro rey. Es un espíritu que opera en hombres y en mujeres. Desobediencia e incredulidad. Entonces, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué murió de Cristo? La carne. Hemos muerto a la carne. ¿Cómo permaneceremos entonces en la carne si ya morimos a la carne?
Tus frutos son los que te dicen si eres salvo o no eres salvo. Pero Juan 3:8 dice, por tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntete de tu idolatría, arrepiéntete de tu corazón duro, arrepiéntete, renuncia, chíllale a Dios, híncate, y vas a ver cómo Dios te va a sanar y te va a salvar. Pero se la pasa uno viendo películas ahí de 4 horas, y no se puede uno pasar medianoche clamando a Dios y diciéndole, Señor, ven a mí, sé propicio. Hay que estar en oración, hay que estar velando, hay que estar escudriñando la Escritura, que son las fuerzas que va a dar el Señor para contrarrestar el pecado. Pero si no hay fe, la oración que hace el que no tiene fe y sigue pecando es una oración que llega al techo y rebota para abajo. Porque no dijo el Señor, Dios no escucha al pecador. Entonces yo creo que voy a ver al pecador allá afuera. Es que Dios no escucha al pecador de allá, no, vete en un espejo. Veámonos en un espejo y entonces humillémonos a Dios, y Dios desde los cielos escuchará, nos mirará, perdonará y sanará ¿qué? Nuestra tierra. ¿Dónde se siembra la semilla? En la tierra. ¿Qué es en la tierra? El corazón. Sanará nuestro corazón. Ese corazón idólatra, ese corazón egoísta. Pero dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. La vida nueva no puede existir si seguimos con los mismos pecados de idolatría, adorando materia muerta, haciendo rezos repetitivos, cometiendo pecado cada rato. Y entonces dice, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Hablando de los que están medio muertos. Levántate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Jesucristo. Dice, levántate tú que duermes. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Que permanezcas dormido. ¿Por qué se duermen en la iglesia? Porque el demonio no quiere que escuches. Y te mete sueño ahí, sopor, para que no fluya en ti el Espíritu Santo de Dios. ¿Si has visto gente que se queda bien dormidota? Entonces tienes que, si realmente crees en Cristo, si creemos en Cristo, tenemos que retirarnos decididamente en virtud de nuestra fe del pecado. Por la sangre de Cristo ser perdonados, pero creer que Cristo pone el querer como el hacer, por su buena voluntad para obedecerle. ¿Por qué dice entonces que sin santidad nadie verá a Dios? ¿Qué es santidad? No vivir en el pecado. Entonces tenemos que retirarnos con la fe de la vida de pecado. Fe en que Cristo me va a sostener, porque Cristo dice, yo fui hombre, fui tentado, pero no caí. Así tú también, si estás en mí, vas a ser tentado y no vas a caer. Pero la incredulidad que dice, no se puede, es que no puedo. Si es que no es en tus fuerzas. Es fe en que Cristo puede en mí hacer lo que yo solo no puedo hacer. De manera que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se crucificó, resucitó por mí.
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, una separación tan decisiva que se puede describir como la muerte, como lo dice Romanos, moría al pecado. Yo estoy muerto al pecado, muerto a las tentaciones de lo que el demonio ponga. Yo estoy muerto a eso, yo ya no quiero nada. Un muerto ya no tiene deseos. Por eso dice, hay que morir. En verdad os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién nace de nuevo? El que muere. No puedes nacer de nuevo si no estás muerto. ¿A qué debes de estar muerto? A los deseos de la carne. Tienes que morir y tener, ahora sí, una fe viva en tu Salvador crucificado, pagando el precio de lo que tenías que pagar, pero ahora no como en la sangre de animales, con la potestad y la fuerza de resistir al demonio por su Espíritu Santo. Porque dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a llevar para resistir al diablo, y no tan solo resistirlo, sino echarlo para afuera. De donde vayas tú, ¿no dice? En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios, en su nombre. Si yo soy una nueva criatura, con fe completa, tengo que creer que Dios me puede llevar sin pecar. Ahora, si la fe viva en tu Salvador crucificado da como resultado que tú te crucifiques a la antigua naturaleza pecaminosa que tenías, pues apúrate porque el día está cerca. El día está muy cerca. Hablando de muertos y resucitados, 1 Tesalonicenses 4, desde el 13 en adelante, la venida del Señor dice, nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que ya mueren, de los que están muertos, de los que están dormidos, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza, que piensan que ya se murió, ya se acabó, y que luego a lo mejor resuciten chango, en elefante y no sé qué, pues ya no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos iremos primero, no se irán primero los vivos. Los vivos se esperarán cuando venga el Señor. Acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 5. Llegará el día en que ¿qué? Los muertos en los sepulcros escucharán la voz de Dios y vivirán. Este es el día que estaba predicho o profetizado por Cristo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día está cerca. ¿Cuánto puede durar tu vida y la mía? 100, 200, ¿cuántos años? Viene la hora, dice Juan 5, 25. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Los muertos en qué? Los muertos en sus pecados. Pero abajo dice, no te maravilles esto. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? ¿Cuál es el día? Dice el Señor,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los que van a resucitar, los que hicieron bien. ¿Hicimos bien? ¿Cuándo hicimos bien, Señor? Si nos la pasamos pecando toda la vida. Los que creyeron, los que le recibieron y creyeron en su nombre, que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creyeron que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si no lo puede quitar de ti, le estás diciendo que no puede. ¿Eres qué? Un incrédulo, una incrédula. Tienes fe a la mitad. Y la tibieza es para que Dios nos vomite de su boca. Eres medio cristiano y medio pecador ahí, medio gris. Dice el Señor, por cuanto ni fuiste caliente ni fuiste frío. O eres frío o eres caliente. Pero el día está pronto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Recapitulo y termino. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Qué es Egipto? Del pecado. Ya habiendo salido de tus pecadotes gruesos, te volviste a la incredulidad por no creer que Dios es el Cordero de Dios en Cristo, que quita el pecado del mundo. Y nosotros recibimos las mismas buenas nuevas que ellos. Entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entraron? No pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Cómo entraremos a vida eterna en pecado? Dime cómo. De ninguna manera. La incredulidad no va a entrar al reino de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezca que no lo hubiéramos alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. De nada sirve que Dios me esté ministrando en la noche, me dé palabra, yo esté orando, Dios me diga, bueno, es esto, y yo siga. Es que no se puede ser perfecto, es que no se puede dejar de tomar una cervecita, es que no se puede dejar de codiciar a las mujeres ajenas, no se puede dejar de ser adúltero y fornicario y ratero y todo eso. Es que no se puede. ¿No se puede? Decía por ahí un amigo mío muy amado, el día que tú quieras, vas a poder, porque decían los antiguos, el que quiere, puede. Es que no quieres cambiar, sigues cómodo en tu zona de confort siendo como eres, tu viejo hombre. Si estás en Cristo tienes que ser nueva criatura. No han renunciado a sí mismo, no se han negado a sí mismo, no han tomado la cruz de Cristo, no lo quieren seguir. Si quieres seguir al Señor, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Yo soy nueva criatura, no puedo ser igual que antes, porque entonces no hay nueva criatura, sigo siendo el mismo pecador de antes, incrédulo, pero con Biblia. Entonces, Dios dice que casi todo es purificado por la ley con la sangre, pero ahora la sangre de Jesús te puede librar de la potestad, de la influencia del mundo actualmente como está, para que tú no cometas errores o pecados por tu personalidad. Y una de las cosas que analizábamos mi esposa y yo es
el príncipe de la potestad del aire, ese que trastorna las palabras de la gente y te las hace oír de manera que tus emociones se agiten, se siembren raíces de amargura, te llenes de ira, te voltees contra la gente. Aguas. El demonio puede trastornar las palabras. ¿Cuánta gente no está engañada porque quieren interpretar la Biblia a nivel de la mente? ¿No dice que los demonios creen y tiemblan? La gente que quiere interpretar la Biblia como un bestseller o como un libro, tú escúchalos. Jamás te hablarán de santidad, te hablarán de progresividad, de progreso, de bendiciones, de economía. Dios te va a llenar de dinero, tú échale aquí a la cajita y vas a ver cómo pasado mañana ya eres rico. Tú no te preocupes, Dios te ama como eres. Bien engañadotes. Así se van. Como es el pastor que predica, así es la grey. Ah, ya pecaste, no te preocupes, hombre. Y cuando Dios nos diga, no te conozco, Señor, pero en tu nombre, no te conozco. ¿Por qué? Porque la peor manera de hacer tropezar a la grey es tener un pastor que no crea que Dios puede hacerte perfecto en obediencia. Perfecto en obediencia. Los militares dan las órdenes para que se obedezcan, y ahí no hay de que te pones a discutir. Ahora con Dios, a Dios sí le discuten. Ay, no, pero es que yo no creo que lo que dice ese hombre es de Dios. Pues si no es lo que dice el hombre, es lo que dice la palabra. No, pues no se puede. Tu incredulidad. No te maravilles, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Acuérdate, ¿por qué murieron en el desierto tanta gente? No precisamente porque Dios no pudiera perdonar sus pecados, sino por la incredulidad. No pudieron entrar en el reposo de Dios por no ir acompañada de fe la palabra que escucharon. Escuchas, no tienes fe. Por lo tanto, cuando no hay fe, no hay necesidad de hacer esfuerzos. No hay necesidad de humillarse, no hay necesidad de estar orando todos los días. No hay necesidad de arrepentirse, no hay necesidad de llorarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame, sé propicio a mí, soy pecador, esto, lo otro. Ah, pues así está bien. No hay problema. Si cometo, no hay problema. ¿Qué te dicen los grandes psicólogos? ¿Qué te dicen? No te preocupes, tú tienes que estar en plenitud. Lo que haces es normal. ¿Normal para quién? Andar teniendo relaciones ahí. Ahora ya hombres con hombres, dos hombres con una mujer y todas esas cosas nuevas que hay. Nuevas para algunos de nosotros, pero quién sabe si no, ya antiquísimas. Desde los romanos, desde que los césares eran los hombres de los hombres y las mujeres de las mujeres, o las mujeres de los hombres. Pues no dicen las obras de la carne orgías. Entonces, ¿desde cuándo se viene dando eso? Desde que el hombre es hombre. Entonces, muertos al pecado, diremos que perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde. O sea, no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pecados chiquitos no hay. Pecado es pecado, punto. Arrepintámonos, hermanos, y tratemos de caminar con Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar y a darle gracias a Dios, Señor, por tu muerte en la cruz, Señor. Por tu muerte en la cruz. Que no lo hagamos inválido con nuestra incredulidad, porque es la sangre del reino la que puede cambiar, no tan solo cancelar la deuda, sino renovar el espíritu
porque tú dijiste que ibas a poner un espíritu nuevo y tu espíritu en nosotros para caminar en tus preceptos, en tus mandamientos y ponerlos por obra. Padre, que todo espíritu que niegue la perfección y la santidad sean enmudecidos. Que los corazones de mis hermanos, Señor, y de la gente que te sigue, sean preparados para escuchar solamente tu palabra, pues tú dijiste que tú eres el pastor y tus ovejas escuchan tu voz y te siguen. Ayúdanos a seguir tu palabra, Señor, y no creer las fábulas y las cosas que están pululando por el mundo para permitir la tibieza en la gente, que piensan que poquito pecado no es de muerte, que poquita levadura no leuda toda la masa. Ayúdanos, Señor, y contrista nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, porque tu palabra es verdad, que no es agradable para la carne. Es dura tu palabra, Señor, tanto cuanto decía, y entonces ¿quién puede ser salvo? Pero para el hombre es imposible, Señor. Pero para ti no, porque para ti nada es imposible. Yo te pongo en tus manos las vidas de los que estamos aquí, para que tú nos lleves, Señor, y se cumpla tu palabra por fe de que de tu mano nadie nos podrá arrebatar. Que seamos lo suficientemente humildes para caer de rodillas a ti, para clamar de la renovación de nuestro entendimiento, para clamar por la renovación de nuestro corazón a un corazón de carne, a sentimientos, Señor, que tengan que ver con hacer tu voluntad, no con sentimentalismos emocionales, Señor, que no llevan a ningún lado, que solamente emocionan a la gente por un ratito y al rato ya están cometiendo los mismos pecados, Señor, sino una convicción de que tenemos que caminar por la línea, por el camino angosto y para llegar a la puerta estrecha. Ayúdanos a no ser soberbios, Señor, a no envanecernos encima de nadie ni juzgar a las personas. Porque ¿quiénes somos nosotros? No somos jueces, únicamente somos siervos, Señor. Pero tú eres el que permites que solamente nosotros sembremos y reguemos. El crecimiento lo das tú, Señor, pero que sean los árboles regados con agua viva, porque un árbol no puede ser regado con chapopote, Señor. Y la mundanalidad y el pecado han impedido que la gente tenga un crecimiento y dé buenos frutos, porque han sido regados con ansiedad del mundo. Los árboles regados con chapopote no van a dar frutos, Señor, van a morir. Y así es el pecado, la mundanalidad en el hombre. Entre más mundanalidad y más pecado, menos frutos espirituales, menos frutos. Pero ahora, Señor, queremos ser regados con agua viva, porque tu palabra dice que los que están en ti serán tierra donde corran ríos de agua viva. Serán árboles regados, Señor, como por sembrados a un lado del río. Así mis hermanos, Señor, y los jóvenes, Padre, ayúdales a grabar la palabra, a que tu Espíritu los acompañe y vayan abandonando las mentiras, que es el pecado más común en los jóvenes que aún son guiados por sus padres. Que puedan decir la verdad, cueste lo que cueste, y que no se engañen a sí mismos, porque tú oyes y ves a todo adulto, Señor. Ayúdanos a nosotros a no dar falsos ejemplos a los jóvenes, Señor. Que no seamos gente de doble moral, que no seamos gente que dice una cosa y hace otra, sino que sepan que hay un Dios verdadero, que sepan que hay un Dios piadoso, bondadoso, que cambia
la naturaleza, pues tu promesa es, Señor, porque eres fiel. Se cumple porque eres fiel. Los corazones se renovarán. El Espíritu Santo inundará a los jóvenes, Señor. Tendrán sueños. Y en estos postreros días has dicho tú que llenarás de tu Espíritu Santo a toda carne, Señor. Te pedimos, Padre, que el demonio no meta condenación, sino que te vean, Señor, mis hermanos y mis hermanas, como el Dios bueno, el Dios bondadoso, el Dios que premia al que tiene fe. Pues dices tú que el que se acerca a ti tiene que creer que en ti hay la capacidad de cambiar, que en ti hay la capacidad de santificar, que en ti hay la capacidad de enderezar las vidas. Pero, Señor, tu palabra dice a todos los que creyeron, a todos los que te recibieron en sus vidas, los que creyeron en tu nombre, los que se arrepintieron, los que claman de tu Espíritu Santo, los que piden y claman de un cambio en sus vidas, tú atenderás y santificarás, restaurarás y, Señor, consagrarás sus vidas. En el nombre de Jesús te pido por nosotros, por esta pequeña manada, Señor, que nos lleves y nos traigas siempre pensando en que tu mandamiento es lo más bello que podemos llevar a cabo, pues es garantía que nos irá bien, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén.